Hola hijitos, me da mucho gusto poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios a través del estudio de los mandamientos de Jesús. Y en esta ocasión vamos a estudiar el mandamiento número 41, que es esperen mi regreso. Vamos a empezar estudiando en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 44, lo que dice Jesús. Dice en el 42, por eso estén siempre alerta, pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Les aseguro que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entrara. Del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. En el libro de Juan, Primera de Juan, en el capítulo 3, versículos 2 al 3, Jesús nos dice, queridos hermanos, Juan nos dice, perdón, queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios, y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, si sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Todo lo que, todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. Y en el libro de Pedro, primera de Pedro, versículos 4, capítulo 4, versículo 7, nos dice el apóstol Pedro, ya se acerca el fin del mundo, por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. ¿Qué nos están diciendo estos versículos que hemos leído? Nos habla, veíamos en San Mateo, que Jesús nos dice que Él vendrá y, y nadie sabe el momento en que va a venir, pero sabemos que es pronto. En la Biblia se nos habla del arrebato, el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Eh, Nos dice que Jesús vendrá y estando en las nubes, en el cielo, los que somos hijos de Dios, es decir, los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, nos bautizamos en su nombre y permanecemos en la fe, cumpliendo sus mandamientos, seremos levantados al cielo y nos recibirá Jesús para estar con Él. Eh, y después veíamos que el fin del mundo se acerca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que después de que venga el arrebato, cuando venga Jesús y subamos al cielo con Él para estar en su presencia, igual que también los que murieron se resucitarán y también subirán al cielo para encontrarnos con Jesús y vivir con Él. Después de eso vendrá un tiempo que se llama la tribulación o gran tribulación, donde pues habrá terremotos, habrá eventos donde habrá destrucción, habrá muerte, hambre, pasarán cosas muy terribles. Después de eso vendrá la segunda venida de Jesús a la tierra. Cuando Jesús baje, que no, como leíamos en Mateo, a los cielos y que venga por su iglesia, somos nosotros, los que nos aceptamos como nuestro Salvador, no bajará a la tierra, estará en los cielos, estará en las nubes, pero después vendrá, que es la segunda venida de Jesús, y reinará por 1000 años con todos los que somos los hijos de Dios, los santos. Y después de esos 1000 años vendrá el fin del mundo.
como Dios destruirá el mundo. ¿Por qué? Porque por tanto pecado que hay en el mundo, por tantas cosas abominables a los ojos de Dios, y después de eso, los que fuimos arrebatados y que después vinimos con Jesús en esta segunda venida, reinaremos junto con Cristo por la eternidad. ¿Y qué va a pasar con los que no aceptaron a Jesús como Salvador? Pues tendrán una muerte eterna, morirán para siempre. Entonces, eso nos lleva a, a reflexionar, preguntarnos si estoy aprovechando cada minuto de mi vida para el reino de Cristo. Como leíamos al principio, nos decían en Mateo que si supiéramos cuándo va a venir Jesús, nos estaríamos preparados. O sea, decía que si supiera cuándo va a venir el ladrón, hacía esa similitud, pues estaríamos preparados para que no nos robaran. En este caso lo que nos dice es que debemos estar preparados para la venida de Cristo. ¿Y cómo estamos preparados? Estar siempre en santidad, es decir, no caer en pecado. Y sabemos que el pecado es fallar ¿en qué? En los mandamientos de Cristo. Entonces, debemos estar atentos, estar cuidándonos de no fallar en cumplir los mandamientos que Cristo nos ordena. Y por eso debemos resistir las pruebas y manteniendo la fe y la esperanza de una corona eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues como sabemos, Cristo nos dijo que en este mundo vamos a tener pruebas o aflicciones. Vamos a ser tentados. Como sabemos, el diablo está en este mundo y él quiere matar y destruir y ataca a los que somos hijos de Dios. Él quiere que caigamos en pecado. Entonces debemos resistir las pruebas y mantener nuestra fe y, y tener la esperanza de esa corona eterna que es pues reinar eternamente juntamente con Jesús. También nos debemos de preguntar qué estamos haciendo para convencer a otros para que se preparen para el retorno de Cristo. Como veíamos, cuando venga Cristo y reine por 1000 años aquí en la tierra, después vendrá el fin del mundo. Entonces, quienes no reciban a Cristo, quienes no lo aceptaron y murieron sin aceptarlo, van a ser condenados conjuntamente con el diablo y mandados al infierno y será una muerte eterna. Entonces es muy triste que, que suceda eso a alguien. Entonces nosotros, por eso debemos de, cumpliendo el mandato de Jesús, de predicar su palabra, de predicar el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, y Cristo vino para pagar por nuestros pecados. Entonces nosotros debemos hablarle a quien no ha recibido a Jesús de estas buenas de salvación para que no se pierda su alma y viva eternamente conjuntamente con nosotros. También debemos pensar qué áreas de nuestra vida debemos de purificar o santificar, cosas que sabemos que no son correctas, que no le agradan a nuestro Señor Jesucristo o a Dios nuestro Padre. Ya hemos revisado en otros estudios, en otros mandamientos, cosas como por ejemplo las peleas, las maldiciones, el chisme, estar hablando mal de otras personas, robar, etcétera. Entonces, si en algo estamos fallando o estamos siendo tentados a fallar, debemos estar atentos y no caer en nuestros pecados.
Y entonces, como hemos revisado en los mandamientos, al hacer esto, pues recibiremos recompensas. Y en esta ocasión, la recompensa que recibiremos es que seremos sus discípulos. ¿De quién? De Jesús. Como sabemos, un discípulo es un seguidor, y un seguidor pues imita a su maestro, en este caso, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dio un mandamiento que lo vemos en San Juan. Dice en capítulo 1, 34, les doy un mandamiento nuevo. Perdón, capítulo 11. Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si me aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Y como sabemos, quienes amamos a Cristo, lo demostramos cumpliendo sus mandamientos. Entonces, cumplir sus mandamientos nos permitirá permanecer santos para cuando venga Jesús, seamos llevados con Él y, y tengamos vida eterna. Y esto debemos de compartirlo con todas las personas, empezando por nuestros familiares, sus amigos, conocidos, para que ellos también tengan esta vida eterna y no se pierdan. Bueno, hijitos, pues me dio mucho gusto compartirles este estudio. Espero que estén muy bien. Espero que pronto podamos vernos y les envío un fuerte y afectuoso abrazo. Hasta luego. Adiós.